Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, ahí te vemos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bueno. Un día más trabajando. Bueno. Bueno, mira, lo que te traigo es de alguna manera una mirada de lo que está pasando con la economía de los cordobeses, tratando de hacer una comparación entre cómo fue que ingresamos los cordobeses a esta etapa de cuarentena y de pandemia, y cómo es que se están transitando ahora estos momentos donde se empieza, digamos, a recuperar la actividad económica, la pandemia se empieza a vivir, la cuarentena se empieza a vivir más en la calle que en casa. ¿Y qué está pasando, como te decía recién, con la economía, ¿no?, de los cordobeses? Y la primera filmina que quiero compartir con vos es una que le venimos preguntando desde la primera medición allá cuando empezó la cuarentena, la segunda quincena de marzo, ¿sí? Por aquel entonces iba a poder hacer frente a las dificultades o a los temas económicos del mes, los costos que tienen las familias en función de las restricciones que había para poder trabajar. ¿Y cómo está hoy esa situación después de más de 80 días de cuarentena y con ya muchas de las actividades? Se estima que más del 70% ya restituidas y en funcionamiento. Y fíjate que en aquella época, el 74% decía que probablemente tendría dificultades para afrontarlo y solamente el 24% decía que lo iba a poder afrontar. Pasó la cuarentena, se mantuvo. Acá había mucho también de incertidumbre, de problemática, de ver cómo se podía empezar a encarar, digamos, la situación económica doméstica. Y hoy estamos ante este dato que claramente el AGI lo hemos revisado varias veces, y con la puesta en práctica de muchas actividades económicas, ya mucha gente empieza a decir que los compromisos económicos del mes en curso, del mes de junio, van a poder ser asumidos en un 37% por parte de la población, y bajó al 53% la cantidad de gente que decía que iba a tener dificultades. No está en esta gráfica, pero hay un porcentaje de alrededor del 15% que dice que no sabe todavía. O sea, ha crecido también un poco la incertidumbre. Pero sí, ya hay mucha gente que empieza a mirar su situación económica desde otra perspectiva. Y este es un dato que vamos a ver que se va a ir ratificando, digamos, en otras filminas. Es decir, la puesta en marcha, de alguna manera, la puesta en marcha de muchas de las actividades que ya hace más o menos 15 días que están en práctica, ha empezado a cambiar la situación económica doméstica de muchos cordobeses. Fíjate que también le preguntábamos, antes de que empezara la cuarentena, si tenía algún tipo de deuda, ¿sí? Y ahí el 69% nos decía que sí, que tenía deuda. Es decir, 7 de cada 10 cordobeses decía que poseía deuda. Y acá siempre, déjame que te recuerde un tema que siempre repetimos ante esta situación. En tiempos de crisis los cordobeses tienen un protocolo, valga la redundancia, un protocolo de crisis. Y en esta cuarentena también se puso en práctica, porque fíjate que estamos empezando a salir de la cuarentena con un poco menos de deudas. Es decir, el 63% decía que sí poseía deuda, el 69% decía que sí poseía deudas, y ahora el 63% dice que posee deuda. Es decir, ha bajado casi un 7% el endeudamiento de los cordobeses. Y obviamente también ha crecido la gente que dice que no tiene deudas. Claro. De todas maneras sigue siendo muy alta, muy dificultosa para 6 de cada 10 la situación económica de los cordobeses. Son datos pequeñitos que se van moviendo, que van mostrando una suerte de acomodamiento de la economía doméstica, pero todavía las barras estas están mostrando la difícil situación por la que atraviesan los cordobeses. En la filmina que sigue, Dani, vamos a ver con quién tienen deudas. Y acá está la comparación también con mayo y ahora con junio, ¿sí? Y fíjate que la deuda con el Estado han crecido, es decir, se han postergado el pago de impuestos. Probablemente a la espera de que haya una moratoria, siempre existe
por parte de un sector de la población que tiene, digamos, dificultades, la posibilidad de especular con que en algún momento va a haber una moratoria para poder ponerse al día. La tarjeta de crédito se mantuvo en la deuda, el 14, ahora el 13, está dentro del margen de error. Con algún familiar, le hemos devuelto la plata, si a alguien le habíamos pedido prestado algún peso, se han empezado a poner al día también con los familiares. Con un banco, mirá, como acá sí la sociedad sale de las zonas de riesgo, sabe que una deuda con el Estado y otra cosa es tener deuda con bancos, ¿no? Claro. En un caso puede haber, digamos, determinado acompañamiento. Sabemos que los bancos no tienen mucha tolerancia con problemas sociales. Y con una financiera se mantiene también el 6 y el 5%, sí con otra situación crece un poquito el 10%. Me parece que ahí está, de alguna manera, cómo se comportó el acomodamiento económico y las deudas fundamentalmente de los cordobeses. Y finalmente, le preguntábamos también hace un mes si estaba pagando algún tipo de cuota y demás. Fíjate que un crédito bancario bajó un poquito del 12 al 10%, se mantienen aquellos que están pagando un plan automotor del 6 y el 5%, está dentro del margen de error. Un crédito hipotecario también entre el 3 y el 4%. Algún otro tipo de crédito bajó del 10 al 8 y ningún tipo de crédito entre el 60 y el 62%. O sea, se mantienen prácticamente estos valores, la gente no ha adquirido, ¿no? Y tiene que ver también con las posibilidades de consumo en muchos casos, con lo cual el tema del endeudamiento a través de cuotas tampoco se ha planteado. Y te comparto una última, Filmina, que tiene que ver básicamente con cómo han visto los cordobeses la forma en que, y esto está muy marcado por los medios nacionales, vos sabés que en estos tiempos hay mucha centralidad con lo que está pasando a nivel nacional y particularmente en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires con la pandemia. Entonces, mucha gente se está guiando por lo que está pasando con los medios nacionales y en esta pregunta vemos reflejado un poco el comportamiento, ¿no? En general de los medios. Sí. Preguntamos de qué manera estaban informando respecto al coronavirus y hay un 35% que dijo que era de manera responsable o neutral y hay un 63% que critica cómo se ha venido informando respecto de los medios sobre el tema del coronavirus. Con el tema alarmista, con forma alarmista o en algunos casos poco confiable. Con lo cual también en este caso ponemos la mirada sobre la forma en que se ha ido informando la sociedad respecto de este tema y que obviamente, como hemos compartido en otras ocasiones, muestra que la gente le va perdiendo el miedo al virus. Esperemos que no le perdamos el respeto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Nos vemos, Aldo. Nos vemos, gracias. Hasta luego, hasta luego.